Hola a todos, queridos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos a nuestra segunda semana de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El celo por la casa de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Nacer del Espíritu es nacer de lo alto. Día lunes: leer con oración. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan capítulo 7, versículo 46. Repetimos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Título del día: Nicodemo busca a Jesús. El tema de esta semana es: nacer del Espíritu es nacer de lo alto. Nacer de lo alto es mucho más que un hito que marca un cambio de vida. La vida que recibimos por el nuevo nacimiento es un hecho que debe gobernar nuestro vivir, llevándonos a cumplir la voluntad de Dios con determinación. Nacer de lo alto no es vivir por la lógica de la vida humana, sino seguir el zigzaguear del Espíritu. A lo largo de los mensajes de esta serie, el Señor nos ha hecho darnos cuenta de que vivimos un momento único. Estamos volando cada vez más hacia lo alto, por el disfrute de la palabra profética. Nuestras reuniones, independientemente del tamaño y propósito, han sido una fiesta. El Dios triuno, en realidad, quiere introducir al hombre en su fiesta. En la eternidad, el Padre y el Hijo vivían felices y en una constante fiesta, porque uno era el placer del otro. Proverbios capítulo 8, versículos 30 y 31. Y ahora Él nos invita a participar de esta alegría. Lamentablemente, los religiosos no lo entendieron, pero gracias a Dios, hoy, en el final de los tiempos, la Iglesia ha sido introducida en la alegría de esa fiesta. En el Evangelio de Juan leemos: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 2, versículos 23 al 25. Como fue mencionado anteriormente, el acto de creer no se debe basar solo en señales y experiencias milagrosas, porque lo mejor es creer cuando la palabra nos alcanza. Recibamos la palabra con el corazón abierto y sencillo, permitiendo que ella entre en nosotros y dé fruto, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Por lo tanto, cuando identifiquemos la palabra de Cristo, no dudemos, seamos sencillos, recibamos esa palabra como la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Y ella operará eficazmente en nuestra vida. La naturaleza humana no es confiable. A pesar de haber vivido muchos años en la iglesia, adquiriendo muchas experiencias y conocimiento bíblico, aún así no somos confiables por causa de nuestra naturaleza caída. Gracias a Dios tenemos la solución: llenarnos de la palabra de Cristo. Mientras más nos sumergimos en la palabra, inculcándola en nosotros, más el Señor nos llenará de su realidad. Y así Cristo nos gobernará y seremos confiables. El apóstol Juan describe el encuentro entre Nicodemo y Jesús. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Antes de considerar los detalles de esta porción, primero es importante saber quién era Nicodemo. Él era un fariseo, miembro del Sanedrín, que era el liderazgo religioso y político del pueblo judío. Además, era un hombre de alta moralidad, culto y que gozaba de buena reputación entre los líderes judíos. Otros pasajes también nos ayudan a conocer más sobre Nicodemo y su importancia. Inmediatamente después que el Señor declaró que quien creyera en él, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva, Juan capítulo 7 versículos 37 al 39,
Está escrito: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Versículo 40. Al notar que la palabra de Jesús salía con poder, eso era una evidencia de que él era verdaderamente el profeta prometido por Dios en el tiempo de Moisés. Y aún más, otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Versículo 41. En otras palabras, ¿de Galilea podría venir un profeta? Y continuaron: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículos 42 al 44. La intención inicial de algunos de aquellos que estaban presentes eran arrestar a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Juan 7:32. Después de la discusión sobre si Jesús era o no el Cristo o el profeta, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículos 45 y 46. Ellos reconocieron que la palabra que salía de la boca de Jesús tenía poder. Los fariseos, a su vez, replicaron a los alguaciles. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Versículos 47 al 49. En otras palabras, ninguna persona importante creería en Jesús, ni entre los principales sacerdotes, ni entre los fariseos. Sin embargo, uno de ellos salió en defensa de Jesús. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Juan capítulo 7, versículos 50 al 53. Pese a que Nicodemo era uno de los fariseos y formaba parte del liderazgo del Sanedrín, era diferente a los otros. Él era justo y honesto. Poco después de la muerte de Cristo, Nicodemo es mencionado una vez más. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Juan capítulo 19, versículos 39 y 40. 100 libras de un compuesto de mirra y áloes son cerca de 34 kilogramos, ciertamente algo de mucho valor. Eso muestra cuánto Nicodemo estimaba a nuestro Señor Jesús. Podemos inferir que su generosa ofrenda ocurrió por no haber logrado disuadir al Sanedrín, al liderazgo, a los fariseos y a los principales sacerdotes de condenar y matar a Jesús. Nicodemo, al no poder influenciarlos por remordimiento, llevó como recompensa 100 libras de nardo. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. El que tiene oído, oiga. Lecciones de Pérgamo y Tiatira en Apocalipsis. Capítulo 3. Libro Es necesario nacer de nuevo. Capítulos 2 y 3. Jesús es el Señor.